ya está. Entonces, puedes tener opción de realizar todas las búsquedas que necesites y tener una idea si tienes suerte y en tu zona se han realizado ensayos, entonces vas a poder utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, ya estás realizando tu tema de tesis, ¿okay? Y en tu tema de tesis quieres saber cuántos microtremores puedes encontrar y cuántos tendrías que complementar, ¿no? Te tocó en Trujillo, ¿ok? Entonces te das cuenta que tienes una gama inmensa de mediciones de microtremores que se han realizado y también de velocidades de ondas de corte. Y de repente por aquí te falta microtremores, entonces ya complementas tus microtremores, ¿no? Para el caso de los de Lima, dependiendo, digamos, tienes en el centro histórico, tienes también en diferentes lugares. ¿Por qué en Lima se tiene más estudios de ensayos geofísicos? Porque pues se ha avanzado bastante con la microsonificación, el SISMIT ha hecho un buen esfuerzo de sensibilizar primero a las autoridades, lograr que ellos entiendan que esto era importante para la microsonificación de Lima, y el Ministerio de Vivienda ha realizado su parte, ¿no? Y ha considerado que sí era necesario y ha otorgado un presupuesto para realizar este tipo de trabajos, ¿ya? Entonces, esa misma información es la que les presento aquí. ¿De qué estamos hablando? De ensayos más W, que te mide la velocidad de ondas de corte, ¿sí? O sea, la BS. Entonces, ahí tendrían que recordar qué es la BS, qué es la BP. Esa es la cantidad de ensayos que se recopiló. Cuando hablas de ensayos MAN, son medición de velocidad de ondas de corte. Otro método es un método pasivo, o sea, sin ruido, pero puedes llegar a mayores profundidades, ¿no? Hasta los 80 metros. Luego tienes los arreglos también con microtremores, ¿no? Que no están aquí los arreglos, pero con los que puedes llegar pues a 200, 300 metros, ¿no? Entonces, en total, en microtremores se hizo una recopilación de 1969 microtremores, perforaciones, 39 perforaciones, ¿no? Y se fue brindando, se fue revisando la información y comparando, ¿no?, con la clasificación que se tenía, ¿no? Pero el trabajo interesante aquí fue combinar la parte geofísica con la parte geotécnica. Ya en la clasificación me sale, por ejemplo, 303, pero ¿qué tengo en ese suelo? Entonces, era un GP hasta los 7 metros, un SM a los 15.5, un CL luego ya hasta los 30 metros. Entonces, podías hacer el análisis más detallado de cada uno de estos trabajos. Realmente, en mi caso sí disfruté bastante realizando este trabajo, ¿no? O sea, viendo cómo se comporta el suelo, en la parte dinámica, y viendo el tipo de suelo desde la parte estática con la clasificación que se les enseña a ustedes, ¿no? Y así, de cada uno de los puntos, ¿no? De hecho, que este trabajo no lo hice sola, tuve mi grupo de asistentes que me apoyó, ¿no?, en realizar parte de este trabajo y los cuadros, ¿no? Esto se plasmó en un GIS, pero los GIS no iban a ser tan cómodos como para que cualquier persona lo vea, ¿no? Entonces, por eso es que se pensó luego en la plataforma. Se dijo, bueno, mejor hay que plasmarlo en una plataforma y así todos van a poder revisar la información. Entonces, lo que ven aquí son los periodos del suelo, 036, 031, 008, ¿no? Miren, en Villa El Salvador, los periodos del suelo, ¿no? Velocidades de ondas de corte, y estamos hablando de arenas, 427, 433, y sus valores de periodos en algunos casos llegan hasta 0,85. De Tacna, que por supuesto tenía bastante información porque es una ciudad en la que trabajé buen tiempo y en la que se hicieron muchos ensayos, ¿no? De hecho, que es una de las primeras universidades en Tacna en la que me tocó enseñar, en la Universidad Privada de Tacna, y en ese entonces sí les pedía a mis alumnos excavar calicatas, ¿no? Íbamos y excavábamos calicatas, íbamos analizando el suelo, pero pues cuando tú excavas calicatas no llegas más que a 3 metros de profundidad, ¿no? Pero cuando estamos hablando de ensayos geofísicos ya estás llegando a mayores profundidades, ¿ok? Lima,
¿no? Cusco, Yurimaguas, después del sismo del 2019, fuimos con todo el grupo de investigación y se realizaron ensayos de microtremores, ¿no? El grupo estaba liderado por el doctor Álvarez. Y se realizaron ensayos más W, ¿no? Son experiencias interesantes los trabajos en grupo, ¿no? Ahí sí nos quedamos casi toda una semana realizando los ensayos, ¿no? Y con eso, pues, se planteó en la plataforma. Sobre el análisis de la información, se determinaron perfiles de velocidades de ondas de corte, o sea, el BS30 exactamente, y hay una relación con el BS30 que te dicen BS30 debería decir igual a 4 veces la altura, ¿no? Sobre BS, ese es el periodo, ¿no? Entonces dice, el periodo del suelo es igual a 4H sobre BS. Entonces, si tú tienes un BS, puedes hacer esta operación y te va a dar una idea de cuál sería el periodo, ¿no? No siempre se cumple porque está dado solamente para los 30 metros, pero es la propuesta de alguno de los autores, ¿no? Imagínense que no tengas microtremor, ya, pero puedes tener una idea de cuál sería el periodo del suelo con tu BS. Entonces, de acuerdo a toda esa clasificación que se hizo de los trabajos, en función de las velocidades de ondas de corte, se pudo separar 5 tipos de suelos. Primero, las rocas, ¿no? De toda la gama de datos que me tocó analizar, ¿no? Se encontró que las velocidades en roca varían de 556 a 875 y periodos bien bajitos, 0.16. Ahora, si yo hacía el proceso inverso del periodo 4H sobre BS, la roca debería estar entre 0.14 y 0.22. Bueno, estamos dentro, ¿no? Gravas, se han encontrado gravas con velocidades de ondas de corte desde 409 hasta 809, ¿no? Y sus periodos varían de 0.7 hasta 0.30. También se encontraron arcillas, arenas, rellenos o cualquier otro tipo de material de espesores menores de 15 metros, pero debajo ya venía el estrato profundo de grava. En esos casos, esos 15 metros superiores sí alteran la velocidad de ondas de corte. Entonces, sus rangos van de 306 a 849. ¿Okay? Luego, arenas con espesores mayores a 15 metros. O sea, caso de Villa El Salvador, ¿no? 163 metros por segundo hasta 480, ¿no? Y sus periodos, en este caso sí se han encontrado periodos de 0.13 hasta 3 segundos, ¿no? Esto de los 3 segundos corresponde a Moyobamba, ¿no? Porque en Moyobamba hay una zona que también tiene arenas y que probablemente debajo siga teniendo un material más blando, quizás arcilla, ¿no? Entonces, por eso su periodo del suelo es mucho más grande, ¿no? Luego, arcillas y limos con espesores mayores a 15 metros, ¿no? De 82 metros por segundo, como es el caso del aeropuerto de Chincheros. Una parte se tiene velocidad de onda de corte de 82 metros por segundo, imagínense una velocidad bien baja, ¿no? Y periodos bien grandes, ¿no? Entonces, un análisis de la velocidad de ondas de corte en función de los diferentes tipos de suelo, ¿no? Lo mismo, pero plasmado en un gráfico. Y también con respecto a los microtremores, ¿no? O sea, en rocas estamos llegando hasta 0.16, en gravas hasta 0.30, en los suelos de 15 metros de espesor y debajo tienen gravas, se puede llegar hasta 0.60, en arenas con espesores mayores a 15 metros hasta 3.5 y lo mismo en arcillas y limos con espesores mayores a 15 metros hasta 2.83 desde 0.19. El otro gráfico en el que también se relacionaba los valores de periodo del suelo, pero con la fórmula 4H sobre BS, ¿no? Y dentro de qué rangos estarían las arenas, arcillas, gravas y rocas, ¿no? De ahí se encontró que en algunos de los suelos no necesariamente se cumplía esta relación de T es igual a 4H sobre BS. Eso les comento para que tengan cuidado, ¿no? Porque si bien se han dado cuenta, el comportamiento del suelo está influenciado por los estratos profundos que se tienen, ¿no? De gran espesor. Ahora, se hizo un gráfico con la clasificación actual, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación actual, ¿no? Nosotros tenemos suelos tipo S3 con periodos que estarían yendo hasta 1.5 segundos, pero en el S2, ¿no? En el S3 ya encontramos algo crítico, ¿no? Pero en el suelo tipo S2, o sea, tienes periodos que van desde 0.01
hasta periodos que van a 3 segundos. Entonces, este es el suelo que tiene mayores problemas, que no está bien clasificado, ¿no? El suelo S1 no es tanto así, ¿no? Porque de alguna manera sí se está manteniendo un gran grupo de datos que están dentro de los rangos de 0,1, 0,2, 0,3, ¿no? Entonces, nuestro principal problema era que la clasificación dentro de este rango de 180 a 500 no era la más adecuada, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de la E030, esta es de la ACE. En función de eso se empezó a verificar, a ver cuántos de nuestros datos, por ejemplo, corresponden a la E030, ¿no? En el caso de la E030, de 163, la velocidad mínima de 502, 875 era S1. Si lo clasificábamos con la ACE 716, correspondían al suelo tipo B, 6 de ellos, y al suelo tipo C, el resto, ¿no? Ya, no es tan crítico en el S1. En el S2, de 466 datos, que para nosotros son S2, para la AC, 252 son C y 214 son D. O sea, están con dos tipos de suelo. Entonces, eso también se plasmó en el gráfico, ¿no? Entonces, esas diferencias es debido a las condiciones de sitio. Y acá pueden ver justo las imágenes de cómo quedaron las estructuras después del sismo del 2001, ¿no? Y estas corresponden al suelo arenoso de Ciudad Nueva en Tacna, ¿no? Entonces, los suelos tienden a ser clasificados como el mismo tipo de suelo, S2, 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 pero sin embargo, está dentro del rango de 180 a 500, pero sin embargo, pues tienen diferente comportamiento, ¿no? Y eso pasó en Ciudad Nueva, en Ica también fue clasificado como S2. Si comparas con una normativa internacional, lo clasificaría como otro tipo de suelo, ¿no? Entonces se presentaron diferentes análisis. También el profesor Zenón Aguilar presentó su análisis realizando un análisis de respuesta de sitio y viendo cómo se amplificaban para los diferentes casos. En este trabajo también se hizo el análisis de las estaciones acelerográficas, pero solamente se hizo el trabajo de las estaciones acelerográficas de Sencico, ¿no? Que están ubicadas en Los Olivos, Chorrillos, Ayacucho, Huancayo, San Borja e Ica, ¿no? Se encontraron pocos registros porque fueron instalados hace pocos años, ¿no? Entonces, los periodos que se obtuvieron con microtremores, ¿no? Y cómo estarían clasificados dentro de la norma de 030, entonces también permitió, ¿no? Y luego viene la gráfica. Estas gráficas ustedes las van a tener que sacar en alguna parte del curso, ¿no? Se les va a dar los registros de infohistoria, ustedes tienen que procesar, sacar el registro de aceleraciones, velocidades, desplazamientos, el espectro de respuesta y el espectro de Fourier, ¿no? Igual, seguro que si han llevado ingeniería sismorresistente, este tema les han enseñado, pero si no, igual les voy a volverles a repetir e enseñar nuevamente el procesamiento, ¿no? Entonces, en cada una de estas zonas se saca los valores de los espectros de respuesta y el cociente espectral. ¿Qué es el cociente espectral? Es el espectro de Fourier de la componente horizontal entre la componente vertical, porque se dice que el valor de la aceleración en la componente vertical casi siempre es similar al valor de la aceleración de la roca. Entonces, en este caso, si tú divides entre el valor de la componente vertical, es como que estarías dividiendo entre el valor de la aceleración de la roca, y eso te estaría dando la idea de la amplificación del suelo desde la roca hasta el suelo, ¿no? Entonces, al hacer esa división, no solamente puedes determinar esa amplificación, sino también puedes tener el contenido de frecuencias. Ya. Al realizar la división del espectro de Fourier, ¿no? Componentes horizontales entre la componente vertical, porque recuerden que cuando tú tienes tu registro acelerográfico, tienes tres componentes, este-oeste, norte-sur y la componente vertical, ¿no? Y también recuerdan ustedes que la clase anterior les dije que cuando la componente vertical sientes fuerte, ¿no? Entonces sabes que tu sismo está cerca, ¿no? El epicentro es cercano, ¿no? Pero si no sientes mucho la componente vertical, sabes que el epicentro ocurrió en un lugar lejano, pero que el sismo fue fuerte, ¿no? Bien, entonces,
La componente horizontal entre la componente vertical te puede dar una idea de cuánto se amplifica de la roca al suelo, porque se dice que la componente vertical del sismo, el valor de la aceleración en la componente vertical, ¿no?, es similar a la aceleración de lo que ocurriría en la roca. Entonces, tiene el mismo valor, no se amplifica, ¿no? Entonces, al dividir, es como que tú estarías dividiendo entre la aceleración que estaría ocurriendo en la roca, ¿no? Ese es por un lado. Pero por otro lado, al realizar esa división, también puedes tener el contenido de frecuencias, contenido de frecuencias. Pero acá lo estamos trabajando en periodo. La inversa de la frecuencia es el periodo, ¿no? Entonces, te da una idea de cuál es el periodo predominante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí mi periodo predominante sería 01, 02, 03, 04, 05, 06. ¿No? Y aquí mi otro periodo predominante, o sea, tengo dos modos, así como en las estructuras, que puedes tener diferentes modos de comportamiento, en el suelo también lo tienes, ¿no? Entonces, tendrías uno a 0,15 y otro a 0,60, ¿no? O sea, quienes viven por los olivos, o sea, ya saben que van a tener dos periodos predominantes. Esto funciona mejor cuando tienes una gama amplia de ciclos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces se hizo el ejercicio para Chorrillos, para Los Olivos, para San Borja, ¿no?, para Huancayo, para Ica, para Tacna, ¿no? Miren, en Ica, por ejemplo, se llega a tener dos periodos. Un periodo que va a 0,67 y el otro que va a 3 segundos. Entonces significa que los edificios largos podrían tener muchos problemas de ocurrir el gran sismo fuerte. Ya, entonces, además de ese análisis, también se hizo análisis de muchos otros registros acelerográficos, ¿no? Y luego, ¿todo eso para qué? Para demostrar que los suelos intermedios eran los que tenían problemas, que esta clasificación de 180 a 500 no estaba bien, ¿no? O sea, solamente para cambiar un punto, realmente tienes que demostrar y tienes que realizar un análisis detallado, ¿no? Porque lo que vas a cambiar va a alterar todo el nuevo diseño de las estructuras, ¿ok? Entonces, detrás de eso también hay toda la inversión económica. Entonces, hay que ser muy responsable cuando realizas algún cambio. Se propuso modificar la clasificación actual, y es lo nuevo que van a tener en la versión, considerando un rango de velocidades de 200 a 350 y de 350 a 550, ¿no? Esta fue una propuesta que fue aprobada por mayoría. Mi propuesta inicial era un poquito más radical, que teníamos con el profesor Alba también, ¿no? O sea, teníamos de 200 hasta 300 y luego era de 300 hasta 450 o 500 y luego había ahí un cambio, ¿no? Pero en la norma no solo somos 2 personas, son algo de 8 o 10 personas, ¿no? Entonces hubo un análisis y se vio lo más conveniente en el momento, o sea, que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Y se aceptó que las velocidades de ondas de corte variaran en ese rango, ¿no? De 200 a 350, llamábamos un S3, y el S2 varía de 350 a 550. Y el S1 de 550 solo hasta 800, y el S0, que es roca, mayores a 800, ¿ok? Porque lo que se había encontrado era que sí teníamos evidencias de rocas con velocidades mayores a 800 metros por segundo, ¿no? Si recuerdan la norma, la ACE está teniendo valores de roca blanda un poco más bajas, ¿no? Entonces, ¿qué les pido? Tomen nuevamente una captura de esta nueva propuesta, ¿ya? Y esta nueva propuesta también compárenla con la ACE 722, ¿no? Aquí está comparada con la ACE 716, ¿no? Porque recuerden que este trabajo se realizó todavía 2018, 2019, 2020, ¿no? Entonces la de la ACE 2022 salió este año, recién se empezó a publicar. Ya, entonces ustedes van a comparar y quiero un grafiquito de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener en la nueva norma? La que ustedes van a usar probablemente como futuros ingenieros civiles, ¿no? Van a tener la nueva clasificación diferente a la anterior
en el que ya van a tener un mayor rango, ¿no? En las velocidades de ondas de corte. Pero si ya tienes velocidades menores a 200, como en el caso de algunas zonas de chincheros, entonces tienes que realizar un análisis de respuesta de sitio. Y ese es otro tema que también vamos a ver en la clase. No Profesora, solamente, sí, significa que ya hay construcciones, por ejemplo, si esos límites son cambiados, significa que hay, en vez de estar en S3, hay S2, y hay construcciones que se han hecho con ese modelamiento antiguo del reglamento. Y entonces habría que hacer correcciones, ¿no? claro, el detalle es que las normas se aplican, o sea, son obligatorias desde el momento en que se aprueban. Todo lo anterior, si por ejemplo la edificación falla, pero es una edificación que ha sido diseñada con la norma antigua, entonces los ingenieros no tienen sanción. ¿Por qué? Porque si ellos demuestran que han utilizado su versión de la norma, están cumpliendo. No ocurre lo mismo si, por ejemplo, se construye 2025, construye un edificio, ¿no? Y no se adecuaron a esta norma, sino a la norma actual, pero esta norma ya estaba aprobada, entonces ahí sí los ingenieros tendrían problemas. ¿Ok? Ahora, claro, la gran pregunta que uno se hace es, ¿y cómo queda con los edificios que se han diseñado con la versión antigua y que probablemente pueden tener problemas, ¿no? Esa es una pregunta que también muchas veces nos las hacen al comité. ¿Qué se tendría que hacer en ese tipo de casos, ¿no? A mi criterio, si son edificaciones esenciales, ¿no? Como hospitales, centros educativos, se tendría que hacer una verificación y evaluación de la edificación, ¿no? Y si realmente sabemos que con esta nueva versión va a tener problemas, hacer propuestas de reforzamiento o mejoras, ¿no? De ser el caso. ¿Ok? Ya. Prenda su micrófono, no veo si están levantando el... No, profesora, disculpe, hace un momento usted mostraba las gráficas, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Que habían hecho estudios en San Borja, en Huancayo, o sea, y cada gráfica que mencionaba era de un sismo ocurrido o sea, como epicentro en ese sitio, o puede ser sismos que han estado lejos, pero se han registrado igual. Claro, tu pregunta está muy bien, me permite aclarar. Los acelerógrafos te registran los sismos, ¿no? Pero no necesariamente el epicentro puede estar en la misma zona. Por ejemplo, los acelerógrafos que registraron el sismo de Ica en Lima estaban ubicados en San Isidro, en Callao, ¿no? Entonces, cuando haces tu análisis, lo que haces es coger la información de lo que registró como movimiento sísmico, ¿no? Y te sirve para ese suelo. O sea, básicamente las aceleraciones, los periodos serían iguales, pero solo variaría la amplitud de la onda. Claro, efectivamente, va a variar la amplitud y en realidad si tienes un acelerógrafo, o sea, la idea de instalar los acelerógrafos es ver qué tipo de suelos tienes e instalar acelerógrafos en función también de los diferentes tipos de suelos, ¿no? Por ejemplo, deberías de tener por lo menos unos 3 o 4 en Villa El Salvador, que sabes que tienes arenas. Entonces, de ahí viene la parte de la microzonificación sísmica, ¿no? O los ensayos geotécnicos que se deben de hacer en diferentes lugares, ¿no? De nuestro país. Deberías de tener acelerógrafos en gravas, acelerógrafos en roca, porque si no tienes acelerógrafos en roca, ¿cómo vas a poder luego validar tus modelos de análisis de respuesta de sitio? Me lo van a entender mejor cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Ok, Ok, está bien. Sí, sí. muy bien. Ingeniera, Entonces, una consulta. sí, Hay algo que yo no entendí. Es de ese gráfico que está mostrando ahorita. El S030 ahí cambia. Esa parte no la escuché bien o no la entendí, disculpe. ¿Por qué está ya, distinto ahí? ya. En el caso, o sea, la comparación sería de esta versión con la anterior, ¿no? La E030, o sea, esta es la nueva que va a salir en la nueva versión, tú vas a tener un nuevo S2
O sea, en la antigua versión tú tienes que va de frente de 180 a 500. Esa es la versión actual que tenemos. Si ustedes revisen su norma, su clasificación AC2 está de 180 a 500. Estamos hablando de velocidades de ondas de corte. Entonces, en tu nueva versión, esto ya no va a salir así. En tu nueva versión te va a decir, si tienes de 200 a 350, tienes un S3. Si tienes de 350 a 550, tienes un S2. Entonces, ya hay una mejor división. Ahora, ¿qué significa tener un nuevo tipo de suelo? Significa tener un nuevo espectro de respuesta, ¿no? Con diferentes características. No sé si quedó claro. Sí, profesora, gracias. Entonces, también no se tenía muchos ensayos en suelos blandos. Sí, es bueno tener mayor información en suelos menores a 200 metros por segundo. Ahora, si tienes suelos que son inferiores a 200 metros por segundo, 200 metros por segundo, como en el caso de Chincheros, tendrías que hacer un análisis de respuesta de sitio. Esto vamos a hablar más adelante. Entonces, lo que se propuso en la clasificación es que no solamente vas a clasificar con las velocidades de ondas de corte, sino también tienes que medir los periodos del suelo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y cómo van a hacer eso aquellos alumnos que nunca hayan llevado en sus cursos qué es un microtremor o cómo se mide el periodo del suelo? Entonces tiene que ir de la mano, pues se quedó en que pues esperemos de que la mayor parte de las universidades también brinden información a los futuros ingenieros, ¿no? Que son los que van a utilizar todos estos criterios y si no se van a tener que matricular a cursos de posgrado, de especialización, para saber qué es pues una medición con microtremor y qué te saca y qué es el método de Nakamura, ¿no? En este caso, ustedes están llevando el curso de dinámica de suelos y lo van a tener súper claro, ¿no? Pero eso no va a pasar de repente en otros casos, ¿ok? Bien, entonces se quedó que en la norma se debía de medir las velocidades de ondas de corte y las vibraciones ambientales con microtremor para sacar el periodo del suelo, ¿ya? Y esto es para que los valores de TP sean coherentes, ¿no? Lo que les mostraba anteriormente, el valor de TP de la plataforma siempre tiene que ser más grande que la del suelo. Pero aquí también no se aceptó que se mida microtremores para todo tipo de edificaciones, ¿no? O sea, porque hubo toda una discusión, de hecho que nosotros decíamos, sí, para todo deberíamos de pedir microtremores. No, se aceptó solamente que sea para las edificaciones esenciales, ¿no? Entonces, porque comentaban que todavía esto era muy fuerte, que debíamos de esperar un tiempo y en una siguiente versión ya incluíamos el periodo para todo tipo de estructuras, ¿ok? Entonces, acá hay algunos aspectos importantes, ¿no? El periodo predominante de un depósito en un suelo proporciona información sustancial sobre la respuesta sísmica, porque el BS no es suficiente, solamente te mide 30 metros, y a veces de un ensayo más W. Pero, ¿qué pasa si debajo de tus 30 metros, imagínate, tienes 30 metros de, me voy a ir al caso crítico ya, 30 metros de arena y luego viene grava, ¿no? El otro caso, tienes 15, 20, 30 metros de, perdón, grava, que le voy a poner, de grava, y debajo tienes arcilla. O si pasa lo mismo que de la Torre Pisa, ¿no? Arena y debajo tenían arcilla. Entonces, tu velocidad de ondas de corte, como lo estás midiendo en estos 30 metros, te va a dar solamente con respecto a la arena. Pero el microtremor te da todo el paquete. O sea, si por ejemplo te sale aquí velocidad de ondas de corte de 400 metros por segundo, entonces tú dices, bueno, sí, es una arena. Ya. Pero luego haces un microtremor y te dice, tienes un periodo del suelo que representa 0.3, entonces tú dices, ¿qué significa que la arena no la tengo en todo mi estrato, ¿no?
Entonces, debajo de esa arena debe haber un suelo rígido. Por eso está bajando mi periodo del suelo. Ya, este sería lo mejor que nos podría pasar. Entonces, pero, ¿qué es lo trágico? Cuando de repente tú clasificas el suelo y dentro de tus 30 metros te sale una grava de 550 metros por segundo y tú dices, qué bien, tengo un suelo rígido, no necesito considerar tanta fuerza sísmica, mi valor de espectro de respuesta es más pequeño, ¿no? Pero sin embargo, cuando le metes el microtremor, te sale un periodo de 0.6. Entonces dices, ¿qué pasó? Pasó que debajo de tu grava tienes un suelo blando. Eso no te lo dice la velocidad de ondas de corte, te lo dice el microtremor. Entonces, si tienes un 0.6, te está diciendo cuidado, ¿no? Tienes que utilizar el otro tipo de espectro de respuesta, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos nuestro espectro de respuesta, ok. Entonces, de repente tú estás utilizando entonces dice, cuidado, utiliza el más grande, pásate a la siguiente clasificación. Entonces, por eso es importante ir de la mano con los dos, ¿no? Las condiciones de suelo por debajo de 30 metros hacen que normalmente los suelos sean más flexibles y por lo tanto lo que se sugiere en esta nueva propuesta de la norma es que se elija el siguiente perfil de suelo, ¿no? Si no quieres elegir el siguiente perfil del suelo que te va a dar un nuevo espectro de respuesta, haz tu análisis de respuesta de sitio. Y ahí esta es una comparación de la E030 con la nueva propuesta y ahora con la versión antigua del ACE, porque ahora tenemos la 722. Ustedes van a hacer la comparación de la norma E030, de la nueva propuesta y de la ACE 722 en un cuadro y también de manera gráfica. ¿Ya? Cuando se hizo luego con la nueva propuesta, esta es la nueva propuesta que fue aprobada, se les mostró, miren ahora con todos esos datos que tenemos, los casi 2000 datos de microtremores, veamos cómo va nuestra dispersión de datos, ¿no? Entonces empezamos, S0, perfecto, todo encaja, S1 también, S2 ya va mejor, ¿no? El S3 bastante mejor porque ya estás hablando de suelos flexibles. ¿Okay? Entonces, los resultados eran más coherentes, ¿no? Y adicionalmente, para que no haya más observaciones, digamos, con respecto a ese tema, se hizo una validación de la clasificación con sismos de magnitudes considerables que se tenían en Perú, en México y en Ecuador. ¿Qué sismos? Por ejemplo, el sismo del 66, registrado en Parque de Reserva, que este suelo tiene una velocidad de ondas de corte de 619, ¿no? Luego, el de Parcona, el sismo de Ica, se utilizó los registros de Parcona y Única, aquí están los valores de las velocidades de ondas de corte, 422 y 255, el BS30, o sea, los 30 metros de profundidad. También están los valores de sus periodos del suelo, de Guayaquil, del Parque de Unamuno, que tiene el suelo un BS30 de 114, de hecho que la aceleración fue bajísima registrada, ¿no? Pero el suelo es súper blando, ¿no? Y de México del sismo del 85, ¿no? Y esa es la comparación. Entonces, ¿qué vemos acá? Amplificación sísmica, ¿no? Esa amplificación sísmica en términos de espectro de respuesta era el espectro de respuesta sobre la aceleración del suelo. Ok, si los clasificamos y vemos, ¿no? Este es el espectro de respuesta real, ¿no? Porque recuerden que lo que ustedes utilizan para el diseño, si es de la norma, es un espectro bonito, ¿no? Una plataforma recta y luego baja, ¿no? Realmente a veces eso no pasa, ¿no? Entonces en el S1 definitivamente se observa que el pico más alto lo tengo a 0.2, ¿no? Y está bien, sería como un S1 que va hasta el 0.4. Luego tengo el S2 que va hasta un 0.6, también estaría encajando dentro de lo que estamos proponiendo. Y lo mismo con el S3 y con el S4. Miren, este es el espectro de respuesta que se tuvo en el sismo de México del 85. Estamos hablando que llegó a tener periodos cerca a 2 punto y tantos segundos, ¿no?
¿Ok? Ya, y se presentó la tabla número 2 de la clasificación de perfiles de suelos, ¿no? Se dio algunas recomendaciones, dentro de ellas el rango que estaba mejorando, luego seguir con la instrumentación en el país y también con el desarrollo de ensayos geofísicos y geotécnicos, ¿no? Pero recuerden, no es solamente quedarse en hacer ensayos geofísicos y geotécnicos, llega un poco más, ¿no? Llega al inicio de la parte de estructuras para que tu información sea utilizada, ¿no? Pero, ¿qué recomendamos? Que se actualice también los valores de TP y TL, ¿no? Porque todo el trabajo se hizo para la clasificación. Hay una nueva propuesta en la norma del TP y TL, pero es una propuesta bastante conservadora, ¿no? También eso tiene que ameritar otro tipo de trabajo más detallado, ¿no? O sea, nuevamente el análisis, ¿no?, de cada uno de estos sismos y hacer una propuesta más precisa para TP y TPL y TL. Y eso es lo que corresponde a esta parte. No sé si hay alguna consulta al respecto. Sí, profesor, disculpe una consulta. Entonces, el periodo que te da los microtremores es diferente al periodo que te da, por ejemplo, un acelerograma y luego por el espectro de Fourier te bota el periodo predominante. Ya, muy buena pregunta. Cuando los japoneses vieron el problema de sus suelos, de hecho que ellos tienen un total de 2000 acelerógrafos, vieron que los acelerógrafos resultaban caros, entonces implementaron una nueva técnica, y esa técnica son los microtremores, ¿no? Con los microtremores también puedes determinar el periodo del suelo, pero son equipos más baratos y los puedes trasladar de un lado a otro. El acelerógrafo no, el acelerógrafo lo tienes que instalar, ¿no? Los microtremores, en cambio, los puedes trasladar de un lado a otro. Entonces, el profesor Nakamura confirmó que el periodo que tú sacas con los microtremores es muy, muy parecido al periodo que tú sacas con los registros acelerográficos, ¿no? Entonces, por eso es que plantea microtremores. De la experiencia que tenemos en Perú, ¿qué les puedo comentar? Sí, se cumple lo que dice el profesor Nakamura, pero para suelos blandos. Para suelos rígidos hay una ligera variación, porque el suelo rígido, frente a un movimiento sísmico, se empieza a comportar como un material más blando y su periodo incrementa. Entonces, lo que yo he encontrado es que sí hay una ligera diferencia, ¿no?, para suelos rígidos al medir con microtremores. Pero eso, ¿qué te hace reflexionar? Si tú mides con microtremores tu grava, ¿no?, por ejemplo, puedes tener un periodo de 0.3, sabes que tu TP tiene que ser mucho más grande, ¿no? Por eso es que ahí se hablaba en las diapositivas que el valor de TP debería de ser por lo menos 4/3, ¿no?, del valor del periodo que tienes en el suelo, ¿no?, para asegurar que no pases, ¿no? ¿Ok? En suelos blandos, en arenas y en arcillas, el valor del microtremor ha salido bastante parecido al valor que se saca en el periodo con los registros acelerográficos, ¿no? O sea, recuerden, la técnica de microtremores se implementó basado en la técnica de los acelerógrafos, solamente tratando de disminuir un poco los costos de los equipos. Está bien, profesor, gracias. Sí, Carlos Eduardo. Profesora, una pregunta. ¿Y el método de Nakamura se aplica para espectros de Fourier o para Sí. espectro de respuesta? Ok. ¿Qué te hace el microtremor? Te mide las velocidades del suelo. Ya. Ok. De esas velocidades, lo que tú vas a sacar son también sus espectros de Fourier. O sea, puedes sacar espectro de Fourier de aceleraciones, de velocidades, ¿no? Entonces, sacas el espectro de Fourier y la metodología es la misma. Divides el Fourier de la componente horizontal entre la componente vertical. El detalle es que el método de microtremor solamente te sirve con vibraciones ambientales. No debe haber ruido. Entonces, imagínense, a esta hora hacer en Lima no nos funciona el método. Por eso
Les comentaba que generalmente cuando realizamos estos ensayos, los realizamos a medianoche, ¿no? Empezamos a trabajar a, qué sé yo, 11 de la noche, 12, 1, 2, hasta las 3 de la mañana, ¿no? Porque ahí vas a tener buenos resultados. Listo, chicos. Entonces, les he presentado estas diapositivas para que sepan a dónde vamos en este curso. Pero para saber a dónde vamos y para saber ustedes interpretar bien los resultados, es necesario que conozcan la parte numérica, ¿no? La parte teórica, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Y ojalá me alcance tiempo, si no voy a tener que continuar la siguiente clase, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Todo claro, chicos? Profesora, disculpe, las diapositivas, ¿cuándo las va a poder subir al aula? Las voy a subir al aula y creo que también las ha compartido Sensico. Déjenme solamente confirmar si Sensico las ha compartido, porque estas correspondían a la conferencia que di en Sensico, ¿no? Y las cuelgo inmediatamente. Si no, igual las voy a colgar, pero les pido que sea solamente para ustedes que todavía no la compartan, la utilicen para este curso, ¿ya? Las otras, las del curso en sí, sí están en el aula virtual. Estas. Esta sí la tienen, la pueden incluso descargar. Entonces, vamos a entrar ahora al tema de vibraciones. ¿Cuál es el objetivo? Conocer los fundamentos de la teoría de vibraciones. Vamos a necesitar las vibraciones en todo momento, ¿no? Para microtremores, para acelerógrafos, en general para todo. ¿Qué vamos a ver? Vibración, grados de libertad, sistema de 1 grado de libertad, sistema de 2 grados de libertad, ondas sísmicas. ¿Qué es la vibración? El cambio continuo de energía potencial a energía cinética. ¿Ok? Entonces, a ver, 5 minutos para que ustedes en internet me encuentren la diferencia entre energía potencial y energía cinética. Encuentren algún gráfico bonito, 0.5, para que tengan la mejor información. Diferencia entre energía potencial y energía cinética. Ahorita les cuelgo el Jamboard. Vayan buscando y la mejor información tiene 0.5, el resto 0.2 por encontrar la información. Profesora, la diapositiva que acaba de mostrar tampoco está en el aula virtual. Sí están, estas, mira. En la unidad 1, Estas, en recursos, en la aparece unidad, vacío. en la unidad 1, información de la unidad creo que es, o no, o recursos de aprendizaje. En recursos está vacío. Ya, ahorita se las cuelgo. Denme un minuto. Mientras van buscando la información, se las cuelgo, ¿ya? Ya, ahí va. Mientras ustedes van buscando su información, les voy a colgar ambas informaciones.
Sí, Andrews. Profesora, disculpe, mientras van llenando mis compañeros el Jamboard, ¿podría verificar si me ha considerado en la asistencia, por favor? Tienes que tener la cámara prendida. A ver, déjame ver tu apellido. Lucana, ¿no? Sí, pero sí, profesora. Sí, ingeniera, disculpe, el mío también, no sé si podría verificarlo. Ya, tengan sus cámaras prendidas y al final verifico. Recuerden que los que llegan tarde es tener cámaras prendidas para que se les considere la asistencia. En mi caso no he llegado tarde, profesora, estoy desde casi el inicio, entré a las 7:05. Pero ahorita no se te ve. O sea, si quieren que les marque, prendan sus camaritas. Ok, ahora sí, profesora. Mira, de igual forma, por favor, Israel Goizeta. Igualmente, profesora. Lucana Yachas. Tengo 2 con cámara prendida. ¿Ya? Sí, el mío también, ingeniera, por favor. Apellido. Asensio, de mi compañero. Asensio. Yo también. Veo a Goizueta, a Galarreta, pero no lo veo a Asensio. ¿Dónde está Asensio? A ver, en el otro lado. Ya, no. Sí, ya lo veo. Ya. Dítenme sus apellidos. Asensio, después de Asensio. Lucana. Yachas. Doble L, doble C, profesora. Yachas Ya Andrade. está Yachas, también está Lucana. ¿Quién más? Goizueta, ingeniero, por favor. Goizueta. Miss, disculpe, también Cabrera, por favor. ¿Apellido? Cabrera Durán. Cabrera. No, sí, pero es que no solo en la foto. Ya, te voy a poner OK al costado. Cabrera y... Escuchamos, señorita. Yactaihuamán. Ya. De Tarimay. Cabrera. Y Yactaihuamán. Ok. Ya. Dos minutos más para que muestren su Jamboard y ahorita les estoy colgando justo la información. Ya, están ambas diapositivas. Confírmenlo, chicos. Y ahora sí. Voy a compartir sus Jamboard. Y el que quiera comentar sobre ambos tipos de energía, el que quiera ganarse el 0.5, levanta la mano. Andrews. Ok. ¿Qué número de Jamboard? Es el 1, ahí está, el primero. El 1. A ver, Sí. coméntanos. Bueno, comentar la diferencia básicamente. La energía potencial es la energía almacenada dentro de los objetos y la energía cinética es esta misma energía, pero ya cuando el objeto o el cuerpo se encuentra en movimiento, como se puede ver en la parte derecha cuando la escalera está subiendo y bajando, y en la parte del centro cuando la escalera pierde totalmente el movimiento y se queda en la cima. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, profesora Nice, Oscar. En este caso, ¿Qué número bueno, de Jamboard? el primero también está ahí. Ok. Ahí al costadito, sí.
Bueno, en este caso, en la misma imagen se puede demostrar cómo la chica está agarrando una pelota, que en este caso sería la energía potencial que está acumulándose cuando el cuerpo está en reposo. Y esta energía misma se puede convertir en energía cinética cuando se encuentra en movimiento. En este caso es cuando la chica tira el objeto hacia el suelo, ¿no? Ya. Oscar, la energía que me diste en el SPT, ¿qué era entonces? ¿Energía potencial o energía cinética? La medición de energía que hiciste. Al estar en golpe, es energía cinética. Ok. Ya, chicos, el resto tiene 0.2 por presentar sus archivos. Profesora, yo levanté la mano, estaba esperando mi turno. Profesor, yo también levanté la mano. Sí, no sé si visualiza, pero yo estaba, le he dejado ahí. En todo caso, voy a calificar en función de las, si tienen una excelente presentación, 0.5, si no todos 0.2, ¿ya? Va a haber más puntitos para avanzar. Ya, profesor. ¿Ya? Ok, la próxima le voy a pedir en todo caso, como yo estoy en el Jamboard, al delegado que me diga, digamos, cuáles son los dos primeros que levanten. Para no ser injusta con ustedes. Ya, entonces creo que eso fue solamente para recordar, para que todos ustedes recuerden que es energía potencial y energía cinética, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vibración, estamos hablando de ese cambio continuo, de energía potencial a energía cinética. Y luego, en sentido contrario, ¿sí? Las vibraciones causan pérdida de energía. Entonces, conceptos. Periodo, tiempo transcurrido en repetir un movimiento periódico, ¿no? Como el que hemos quedado. O sea, algunos grafican, en realidad en algunos casos van a encontrar como el que yo les estoy planteando, ¿no? La onda que la tienes de acá a acá. Ese es el periodo. ¿Ok? Otros dicen, no, desde aquí hasta el inicio de la otra. Es igual, ¿no? Luego, ciclo o el movimiento completado durante el periodo. Frecuencia, el número de ciclos de movimientos en una unidad de tiempo. La frecuencia siempre es la inversa del periodo, ¿no? Entonces, a veces hablamos mucho del contenido frecuencial, pero si tienes muchos problemas con el término de frecuencia, ya haces tu división, ¿no? Y estás hablando del periodo, ¿no? Ese tiempo. Entonces, porque si te das cuenta, la frecuencia es ciclos sobre segundos, por eso es que es la inversa, ¿no? ¿Cuántas veces se repitió? La frecuencia natural es con la que un sistema elástico vibra bajo la acción de las fuerzas inherentes al sistema. Y cuando hablas de vibraciones forzadas, ¿no? Son las que se producen por la existencia arbitraria de alguna fuerza. O sea, hay una fuerza existente fuera que está ocasionando esa vibración. Por ejemplo, una maquinaria pesada, ¿no? Te empieza a originar una vibración. Entonces aquí, como ven, el periodo en esta diapositiva se está considerando desde el inicio aquí hasta el inicio de aquí. Es lo mismo si yo comienzo aquí y termino aquí, también es el mismo periodo, ¿no? Es donde tú comiences, es un ciclo que tiene que... Ese es el periodo del suelo. Pero sería genial que cuando ocurre un sismo tengamos periodos pues así bien definidos, ¿no? No pasa eso, ¿no? Tenemos diferentes periodos y tenemos que estar midiendo. Y ahí es donde nos sirve la serie de Fourier, ¿no? Porque la serie de Fourier lo que hace es, te separa tus señales por diferentes periodos, ¿no? Y luego hace tu proceso matemático para poderte dar a conocer los datos que necesitas. Cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de frecuencia angular y la frecuencia natural, ¿no? Entonces, esta frecuencia angular, la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. Si sabemos que la frecuencia es 1 sobre el período, si lo queremos poner en términos de frecuencia angular, sería el omega sobre 2pi, la frecuencia. ¿Ok? La frecuencia es 1 sobre segundo, pero su unidad de medida es Hz. Entonces siempre te van a decir la frecuencia tuvo, qué sé yo, 30 Hz, 50 Hz. Y ya sabes que si sacas la inversa lo vas a tener en términos de periodo.
Cuando hablas del movimiento armónico, en realidad es la forma más sencilla que se expresa el movimiento y tienes la solución del movimiento armónico, ¿no? El desplazamiento que vas a tener, que está dada por la amplitud, el seno del omega, que viene a ser la frecuencia angular, por el tiempo, ¿no? Menos el ángulo de fase. ¿Qué es el ángulo de fase? Llega una onda, ¿no? Y luego hay un desfase con respecto a la otra. Ok, ese es el ángulo de fase, ¿no? Y acá tenemos el desfase que tenemos entre una y otra. Entonces, nuevamente, siempre les van a pedir a ustedes determinen el periodo o la frecuencia de algo en este tipo de ejercicios, ¿no? En la vida práctica ya sabes para qué te sirve el periodo o ya sabes para qué te sirve esta frecuencia, ¿no? La velocidad viene a ser la derivada del desplazamiento. Si tú derivas seno, la derivada de seno es coseno, ¿no? Y cuando tiene dentro una componente numérica, sale el W fuera, ¿no? Entonces sería A coseno de omega t menos B. Esa es la derivada. Pero si tú quieres poner esta derivada en términos de seno, ¿te acuerdas? Las propiedades trigonométricas. Esto es lo mismo que WA coseno de omega t menos phi, es lo mismo que omega t a seno, pero ya estarías hablando de un phi más pi medio, ¿no? ¿Qué te quiere decir eso? Que el desplazamiento y la velocidad están desfasadas en pi medio, porque estás demostrando, o sea, esto de aquí es simplemente la semejanza trigonométrica que se tiene, ¿no? Entre seno y coseno. Pero si tú ahora analizas esta expresión con esta expresión, te das cuenta que la velocidad en realidad se está desfasándose pi medios, ¿no? Ahora, aceleración, nuevamente, entramos aquí. Para la aceleración tendrías que volver a derivar tu ecuación. Entonces, al derivar derivada de coseno, es seno, ¿sí? Pero sale el omega fuera, pero es negativo ahora, ¿no? Ok, entonces quedaría omega cuadrado a seno de phi t menos phi. Entonces, si tú reemplazas todo este valor, si te das cuenta, este valor es el mismo que z. De ahí que la aceleración te puede quedar como omega al cuadrado por z, por el desplazamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo principal que tienen que recordar cómo derivamos nuestras expresiones. Luego hablamos de una representación vectorial. Entonces, ya hemos sacado que este es el desplazamiento, derivamos, tenemos la velocidad, derivamos, tenemos la aceleración, ¿no? Cuando tú mides los registros acelerográficos, te da de frente el valor de la aceleración. Entonces, ahí haces ya el proceso, ¿no? Integras, tienes la velocidad. Integras, tienes el desplazamiento. Hay una representación vectorial del movimiento y también hablamos de una representación de las fuerzas, ¿no? Cuando hablamos de las fuerzas, que es la que nos interesa, ¿no? Estamos hablando primero de las fuerzas de desplazamiento que incluyen y consideran la rigidez del material, ¿no? Es qué tan rígido es tu material y eso por su desplazamiento te va a dar esta fuerza, ¿no? En los suelos sabemos que la rigidez está representada, está en función de los diferentes tipos de suelos, ¿no? Las gravas son mucho más rígidas que las arenas y que las arcillas, ¿no? Luego, el amortiguamiento, ¿no? Hay una fuerza que corresponde al amortiguamiento y aquí influye la velocidad. Entonces, el amortiguamiento por la velocidad te va a dar otra nueva fuerza. Imagino que la mayor parte de ustedes tienen auto. Entonces siempre están preocupados de qué tan bien está el amortiguamiento o no. ¿Qué pasa si no está bien el amortiguamiento en los vehículos? No sé si alguien me puede comentar. Si se daña el amortiguamiento, ¿cómo se dan cuenta que se malogró el amortiguamiento de sus vehículos? Prenda nomás el micrófono, no
lo veo. Por el sonido, en el momento que los amortiguadores ya están desgastados, no, digamos, resecciona o no se siente igual cuando se pasa un rompemuelle, por ejemplo. Ujú. Cuando pasas un rompemuelles, si no tienes bien los amortiguadores, las personas sienten un golpe más fuerte, ¿verdad? Miss, bueno, en caso de un edificio, eh, Ujú. lo que pasa con el amortiguador es que mantiene el periodo, pero disminuye su pseudoaceleración máxima. Creo que Ujú. es eso. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar sobre el amortiguamiento? Lo que quiero que entiendan es la parte física, cómo entienden, cómo funciona en todo caso el amortiguamiento, por qué se considera, de dónde viene esta fuerza del amortiguamiento. Ok, como decía vuestro primer compañero, ¿no? O sea, si están mal los amortiguadores de un auto, uno siente, pues, cuando pasas un rompemuelles, sientes realmente un golpe más fuerte que cuando no tienes amortiguadores, ¿no? O sea, es una fuerza que también te permite reducir alguna otra fuerza que viene en sentido contrario, ¿no? Ese es el amor, o sea, los suelos tienen amortiguamiento, ¿no? Cualquier material tiene amortiguamiento. En los autos te ponen sus amortiguadores, ¿ok? ¿Sí? Eso se representa con el coeficiente de balasto, ¿verdad, profesora? Claro, pero en este caso, para el amortiguamiento, hacemos ensayos para el caso de suelos, hacemos ensayos de, por ejemplo, triaxiales cíclicos, ¿no? O de columna resonante, para ver cómo se comporta el terreno y sacar el amortiguamiento de un tipo de suelo específico. ¿Ok? Bien, entonces, esa es otra fuerza que tenemos, ¿no? Y luego la de la aceleración, que es así, todas ya la conocen, ¿no? Que es masa por aceleración, que corresponde a tus fuerzas de inercia. Hay una fuerza que siempre se te va a oponer, ¿no? La fuerza de inercia. Entonces, acá le vamos a llamar constante de rigidez, ¿no? ¿Ok? Luego, C, coeficiente de amortiguamiento, y M, masa. Esa es la representación vectorial. Tenemos que la flecha negra corresponde al desplazamiento, la verde a la velocidad y la A la aceleración. ¿Ok? Y en la parte inferior, de manera radial, igual tienen la X, desplazamiento, B, velocidad, y A, aceleración. ¿Ya? Solamente que aquí estamos viendo movimientos muy armónicos, ¿no? Eso no va a pasar cuando tienes tu sismo. ¿En qué casos pasaría movimientos armónicos? Por ejemplo, en maquinarias que tienen cimentaciones para maquinarias, ahí sí se conoce de repente que las vibraciones tienen un patrón definido. Luego hablamos de grados de libertad. El número de coordenadas independientes necesarias para describir el movimiento de un sistema. Por ejemplo, aquí tengo un solo grado de libertad, aquí tengo 2 grados de libertad. Aquí, ¿cuántos grados de libertad tenemos? Ya, nuevamente, puntitos, ¿ya? Quien me ponga un gráfico de algún elemento estructural que tenga 4 grados de libertad, o 5 grados de libertad, o 6 grados de libertad, gana 0.5. El resto gana 0.2. Ya, voy a estar atenta a quien levanta la mano primero, pero tiene que ser un gráfico didáctico, ¿no? Y que explique cómo así encontró los 4 o los 5 grados de libertad. Pues puede ser dibujado por uno mismo. Sí puedes dibujarlo. Lo más didáctico va a ganar 0.5. Más que quien termine primero, mejor nos vamos ahora a la información más didáctica, ¿ya? En el mismo Jamboard que tienen.
Igual levanta la mano el que quiere que vea su diapositiva y luego revisamos otra y a la diapositiva más didáctica le damos el 0.5. Muy bien. Mira, usted dijo que Juan, puede ser dibujado, ¿no? puede ser dibujado, pero tiene que ser muy didáctico. O sea, te escucho, digamos, aquí, luego puedo escuchar a otra persona, luego vemos de otra persona, y a la más didáctica le damos el puntaje. Bueno, ¿Qué número es tu Jamboard? ¿Quieres que veamos tu Jamboard? 13. Ya, vamos a ver el Jamboard 13. No, 13. Ya. Espera, Juan, con paciencia. Ya, 13. Ya, mis ahí he graficado una viga con dos columnas, un pórtico, y hay 5 grados de libertad, ya que el segundo no, o sea, el esfuerzo axial ahí no sería el mismo que el anterior, ¿no? Está el de compresión también, o tracción, y está el momento en los dos, las dos esquinas, las dos conexiones, digo, de la viga y la columna. Ok, Juan, muchas gracias. ¿Qué otra diapositiva quieren que verifique? Prendan su micrófono. Ingeniera, solo de 5. La 15, profesora. Ya, 15 y luego 5, ¿no? Y la 2 también, sí, puede, profesora. Profesora, en el caso de edificaciones, pues, los entrepisos se suelen dibujar como si fuesen, un sistema de masa resorte. Y como cada una está sometida a fuerzas laterales, estas son de varios grados de libertad. Y eso también ocurre lo mismo en el plano horizontal cuando son sistemas de masa resorte. Y son simplificaciones matemáticas. Ok, ¿cuántos grados de libertad entonces están mostrando? 4 grados de libertad. 4 grados de libertad. Luego me voy a las 5. ¿Angie o Víctor? ¿Ninguno? ¿Qué otro número de diapositiva entonces? La 1, profesora. La 1. Ok, la 1. La parte de la derecha. En este caso yo le estoy mostrando un pórtico, considerando, digamos, la hipótesis de simplificadora, que vendría a ser lo de diafragma rígido, y considerando que no hay deformaciones axiales. En este caso, en la parte de superior donde está la viga, está el desplazamiento lateral, que sería el primer grado de libertad, y como es diafragma rígido, sería igual tanto para el lado de la izquierda como para el nodo de la derecha. En los apoyos fijos hay lo que es giro, ya que son apoyos fijos, y en los nodos rígidos, en la parte izquierda y en la derecha, también vendría a haber lo que es giro, 5 grados de libertad. Ok, ¿alguien tiene alguna información mucho más didáctica que la que han presentado los compañeros? ¿Número de Jamboard? El 2, profesora, por favor. El 2. Sí, ahí en el sistema de grados de libertad se observa como si fuera unas piernas mecanizadas. Entonces, digamos que estas por la cadera hay 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, horizontal, vertical y giro. Y en la zona de la pierna también hay 3 grados de libertad en X, Y y giro también. Ok, va ganando la de Carlos. ¿Alguna otra Jamboard? Yo, profesora.
Luis Aguirre, también en el 2. También el 2. Ok, Luis. Ya, esa es la gráfica que yo les he puesto. Es en este caso un pórtico. Que bueno, el grado de libertad en sí es por definición, que es el número de movimientos posibles. En este caso se ve que están, por así decirlo, en dos tipos de colores. El azul, digo, el verde, son los grados de libertad, los cuales están libres, por ahí, por así decirlo, que pueden haber movimiento. En este caso puede haber movimiento en X, Y y en momento, mientras que los que están en rojo son los que están restringidos, por lo tanto no podría haber movimiento. Y los que están restringidos son exactamente los que se encuentran empotrados. Ok, perfecto, Luis. ¿Alguien más? La 14, profesora. La 14. Que creen que supere a lo que han expuesto otros compañeros. ¿Eh? Uy, qué interesante, la energía potencial. Es una junta esférica o también llamada articulación universal y tiene 5 grados de libertad. Ya, ¿podrías ubicarla sus grados de libertad? Un poco cuáles serían esos grados de libertad que estás viendo, cómo lo pueden ver tus compañeros, cómo pueden confirmar que tienes 5 grados de libertad. Ya, tiene 3 de traslación en el eje X, Y, Z y tiene 2 en rotación en X y en Y también. Está también bien. A ver, ¿alguien más? Número de Jamboard. Jamboard 6. Jamboard 6. Me gusta. Sí. Bueno, o sea, mi ejemplo es más simple, pero justo como es más simple, creo que se puede entender mejor. Es una viga simplemente apoyada y, por ejemplo, en el apoyo de la izquierda tiene no, disculpe, es grado de libertad, ¿cierto? Ahí así está bien. Ya, bueno, tiene la restricción de movimiento en el eje X, eje Y, pero tiene el grado de libertad de movimiento en momento. Luego en la viga, en el apoyo de la derecha tenemos una restricción de movimiento en el eje Y, pero tenemos el grado de libertad de movimiento en el eje X, una fuerza en el eje X y momento sobre ese eje, ¿no? Entonces ahí se puede apreciar de manera más fácil, creo yo. Ok. He marcado algunos que realmente están bastante didácticos. Israel, ¿no quieres comentar tu gráfico? Sí, Janina, pero el mío tiene 6 grados de libertad. Claro que algunos son restringidos. O sea, bueno, se muestran 6 grados de libertad, pero de los cuales en realidad serían 4, ya que el 2 y el 6 están restringidos. Pero simplemente se ponen. Entonces, por los apoyos, que tienen uno fijo y uno móvil, se pueden apreciar en realidad 6 grados de libertad, pero 6 grados, pero los cuales están 2 restringidos, serían 4. El 2 y el 6 estarían restringidos, ya que el movimiento sería en grado de libertad 5, y en el caso del eje 1 es solo el grado de libertad 3, 1 que se mueve y el 2 está restringido. Ok, chicos. ¿Ya? Entonces, las calificaciones son 0,2, 0,2 para todos los que han presentado y para algunos es 0,5 más 0,5, ¿no? ¿Ya? Pero con calma, solamente que lo coloco para no olvidarme. La próxima clase vamos a continuar con el sistema de un ya el análisis de la ecuación, la solución de la ecuación diferencial, de la velocidad y desarrollar algo de ejercicio, ¿no? Están las de la virtual, sería bueno que las vayan revisando, si no, la próxima semana igual se los explico. Debemos de llegar a culminar
este tema para que les pueda dar su primera actividad, su primer examen en casa, ¿no? Se les va a entregar la primera tarea 1. Y, no tengo acá la tarea 1, creo que sí. Ficha de la actividad. Que son ejercicios que tienen 4 ejercicios que tienen que desarrollar de este tema, similares a los que se les da una semana para que entreguen los ejercicios resueltos y es su primera nota. O sea, es un examen, pero es un examen que lo das tranquilamente desde tu casa y con calma. ¿Ya? Sí, Carlos Eduardo. Profesora, ¿y esa tarea 1 es grupal o individual? No, es individual. Todas las tareas son individuales. Hay una tarea que es grupal, que es la tarea académica, que la próxima clase la vamos a organizar y se les va a dar a todos ustedes algún tema, ¿no? Por ejemplo, algunos de repente van a hacer análisis de ecuación, otros van a hacer sísmica, otros pueden centrarse en la medición de parámetros dinámicos. Justo le comentaba la semana pasada a Oscar que como estos datos del SPT y de medición de energía, podría procesar toda la información y buscar la correlación que hay entre los resultados que tiene y el módulo elástico para ese tipo de suelo y los parámetros dinámicos, ¿no? Velocidad de onda de corte. ¿Ok? Entonces eso la próxima clase se les va a brindar. ¿Ya? Listo. Ya, Muchas gracias. profesora, ¿y hasta cuándo va a estar disponible la tarea 1? La tarea 1, en el momento en que se las cuelgue, que va a ser la próxima semana para desarrollar. Ya. O sea, de la semana 4 a la semana 5. Ok, está bien. Gracias, profesor. Ya. O es mucho tiempo para ustedes. Me han dicho que todos ustedes son muy estudiosos, responsables, de repente necesitan menos tiempo. No, ¿verdad? Una semana creo que es. Está bien. Porque hay otros cursos también.